Recibió una carta de su esposo fallecido, pero cuando descubrió la verdad oculta sucedió algo extraordinario. El sol de la mañana se filtraba perezosamente a través de las cortinas de encaje, dibujando patrones danzantes sobre el suelo de madera pulida. María Sánchez, una mujer de 58 años, se movía con la familiaridad de la rutina por su modesta cocina. Sus manos, marcadas por el paso del tiempo pero aún ágiles, preparaban automáticamente su café matutino mientras su mente vagaba, como lo hacía cada mañana, hacia los recuerdos de una vida que parecía cada vez más distante. El aroma del café recién hecho llenó la estancia, trayendo consigo una oleada de nostalgia. Carlos siempre decía que el café de María era el mejor del mundo. Es porque lo hago con amor, solía bromear ella. Ahora, 10 años después de su partida, esas palabras resonaban en el silencio de la casa con un eco agridulce. María se sentó en la pequeña mesa de la cocina, su mirada perdiéndose en el jardín trasero a través de la ventana. Las rosas que Carlos había plantado seguían floreciendo cada primavera, como un testamento silencioso de su presencia. Suspiró, permitiéndose un momento de melancolía antes de sacudir la cabeza suavemente, como si intentara alejar los pensamientos tristes. «Vamos, María», se dijo a sí misma en voz baja. Otro día comienza. Con esa frase, parte de su rutina diaria de automotivación, se levantó para comenzar sus tareas. El reloj de pared, un regalo de bodas que había sobrevivido décadas de mudanzas y cambios, marcaba las 8:30 cuando María se dirigió hacia la puerta principal para recoger el correo. El día prometía ser cálido, y una suave brisa acarició su rostro cuando abrió la puerta. El vecindario estaba tranquilo, con solo el ocasional ladrido de un perro o el sonido distante de un cortacésped rompiendo la calma matutina. María bajó los 3 escalones del porche, sus zapatillas haciendo un suave ruido contra el concreto. Al abrir el buzón, encontró el habitual montón de sobres, facturas, publicidad y el periódico local enrollado pulcramente. Estaba a punto de cerrar la tapa cuando notó algo inusual en el fondo del buzón. Era un sobre amarillento, ligeramente arrugado en las esquinas, como si hubiera viajado mucho antes de llegar a su destino. María lo tomó con curiosidad, examinándolo mientras regresaba al interior de la casa. No había remitente, solo su nombre y dirección escritos a mano en una caligrafía que le resultaba extrañamente familiar. El corazón le dio un vuelco cuando su cerebro finalmente hizo la conexión. «No puede ser», murmuró, con manos repentinamente temblorosas. Dejó caer el resto del correo sobre la mesa de la entrada, toda su atención centrada en aquel misterioso sobre. Con dedos torpes por la anticipación y el nerviosismo, logró abrirlo después de varios intentos. Dentro había una carta, el papel igual de amarillento que el sobre, doblado cuidadosamente. María despegó la hoja con una mezcla de emoción y temor. Sus ojos se posaron en la fecha en la esquina superior derecha, 15 de mayo de 2014. 3 días antes del accidente que le arrebató a Carlos. Su corazón se aceleró, y tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio. «Querida María», comenzaba la carta con la inconfundible letra de su difunto esposo. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay algo que debo confesarte». Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas nublaban su visión. María parpadeó rápidamente, determinada a seguir leyendo, pero el shock era demasiado grande. La carta se deslizó de sus dedos, flotando suavemente hasta el suelo mientras ella se deslizaba por la pared, sentándose en el frío suelo de madera. «Carlos», susurró al vacío de la casa, su voz quebrada por la emoción. «¿Qué está pasando?». Pasaron varios minutos antes de que María pudiera recomponerse lo suficiente para recoger la carta. Con manos aún temblorosas, la llevó a la cocina, necesitando la familiaridad y el confort de su espacio más querido para enfrentar lo que fuera que Carlos había necesitado decirle desde más allá de la tumba. Se sentó nuevamente a la mesa, el café olvidado y frío a un lado. Respiró profundamente varias veces, intentando calmar los latidos frenéticos de su corazón. Finalmente, con una resolución nacida de años enfrentando la soledad y la adversidad, comenzó a leer. «Querida María, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay algo que debo confesarte, algo que he mantenido en secreto durante toda nuestra vida juntos. Sé que lo que estoy a punto de revelarte puede cambiar la forma en que me recuerdas, tal vez incluso la forma en que piensas sobre nuestra vida juntos, pero necesito que sepas la verdad, no solo por mí, sino por tu propia seguridad y por el bien de la misión a la que he dedicado gran parte de mi vida. María, mi amor, la vida que compartimos, cada momento de felicidad, cada risa, cada abrazo, todo eso fue real.
Mis sentimientos por ti siempre fueron genuinos y profundos. Eres y siempre serás el amor de mi vida. Pero hay una parte de mí, una parte de mi vida, que tuve que mantener oculta, incluso de ti. No soy simplemente el arquitecto que creíste que era. Mi verdadera profesión, mi verdadera misión en la vida, ha sido mucho más peligrosa y compleja. Durante los últimos 20 años, he trabajado como agente encubierto para una división especial del gobierno dedicada a desmantelar redes internacionales de tráfico de personas y drogas. Sé que esto debe sonar como una locura, como la trama de una de esas películas de espías que solíamos ver juntos los viernes por la noche. Pero te aseguro que es la verdad. Cada viaje de negocios, cada conferencia de arquitectura a la que asistí, era en realidad una misión. Utilizaba mi profesión como arquitecto como tapadera para moverme por el mundo, infiltrarme en organizaciones criminales y recopilar información crucial. Nunca quise mentirte, mi amor. Cada fibra de mi ser anhelaba compartir este secreto contigo, confiar en ti completamente como lo hacía en todos los demás aspectos de nuestra vida. Pero mantener este secreto era la única forma de protegerte. Si algo de esta información hubiera llegado a oídos equivocados, tu vida habría estado en peligro constante. Ahora, si estás leyendo esta carta, significa que mis temores se han hecho realidad. En los últimos meses, he estado trabajando en la operación más grande y peligrosa de mi carrera. Estamos cerca de desmantelar una red que se extiende por 3 continentes, implicando a figuras de alto perfil en política y negocios. El riesgo es enorme, pero el potencial para salvar vidas es aún mayor. Sin embargo, creo que mi tapadera puede haber sido comprometida. He notado señales, pequeños detalles que para cualquier otro pasarían desapercibidos, pero que para alguien en mi posición son alarmas ensordecedoras. Si mis sospechas son correctas, es posible que mi vida esté en peligro inminente. Es por eso que he escrito esta carta y he hecho arreglos para que te sea entregada en caso de mi muerte. No para asustarte, mi amor, sino para prepararte. El conocimiento que poseo, la información que he recopilado a lo largo de los años, es demasiado valiosa y peligrosa para morir conmigo. En los próximos párrafos, te daré instrucciones detalladas sobre cómo acceder a un depósito seguro donde he guardado pruebas, documentos y toda la información necesaria para continuar la lucha contra estas redes criminales. También encontrarás una suma considerable de dinero, fondos que he acumulado a lo largo de los años para asegurar tu futuro en caso de que algo me sucediera. Sé que esto es mucho para procesar, María. Sé que estarás confundida, tal vez incluso enojada conmigo por haberte ocultado una parte tan significativa de mi vida. Tienes todo el derecho a sentirte así. Solo espero que, con el tiempo, puedas entender por qué hice lo que hice y que puedas perdonarme. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cada momento que pasamos juntos, cada recuerdo que compartimos, ha sido el tesoro más grande de mi vida. Lamento profundamente no poder estar allí para envejecer contigo, para ver crecer a nuestros nietos, para cumplir todos los sueños que teníamos para nuestro futuro juntos. Pero ahora, mi amor, te pido un último acto de amor y valentía. La información que poseo puede salvar innumerables vidas, puede hacer justicia y poner fin al sufrimiento de muchas personas inocentes. Te estoy pasando esta antorcha, confiando en ti para decidir qué hacer con ella. No estás obligada a hacer nada con esta información si no lo deseas. Puedes elegir dejarla en el pasado, continuar con tu vida sin involucrarte en este mundo peligroso. Entenderé completamente si esa es tu decisión, pero si decides continuar lo que he empezado, si eliges usar esta información para hacer el bien, sé que no existe nadie más capaz y valiente para hacerlo. En las siguientes páginas encontrarás todas las instrucciones necesarias. Tómate tu tiempo para procesarlo todo. Y recuerda, pase lo que pase, mi amor por ti ha sido la única constante verdadera en mi vida. Siempre tuyo, Carlos. María dejó caer la carta sobre la mesa, su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero ni siquiera era consciente de estar llorando. Su mundo entero acababa de ser puesto de cabeza. Carlos, susurró nuevamente, esta vez su nombre cargado de una mezcla de amor, dolor y una creciente sensación de traición. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Se levantó abruptamente, necesitando moverse, hacer algo para liberar la energía nerviosa que recorría su cuerpo. Caminó hacia la sala de estar, sus ojos recorriendo las fotografías familiares que adornaban las paredes. Cada imagen parecía ahora contener un secreto, una verdad oculta detrás de las sonrisas y los momentos felices capturados en el tiempo. Se detuvo frente a su favorita, una foto de su boda. Carlos la miraba con tanto amor,
con una sonrisa tan genuina que parecía imposible que estuviera guardando un secreto tan grande. María tocó el rostro de Carlos en la fotografía, sus dedos trazando los contornos familiares. ¿Fue todo una mentira?, se preguntó en voz alta, pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, supo que no era cierto. El amor que habían compartido, la vida que habían construido juntos, eso había sido real. Podía sentirlo en sus huesos, en cada fibra de su ser. Regresó a la cocina, atraída nuevamente por la carta como si ésta tuviera un poder magnético sobre ella. La releyó, esta vez más lentamente, absorbiendo cada palabra, cada detalle. La mente de María, siempre ágil y curiosa, comenzó a hacer conexiones, a ver patrones donde antes solo había visto coincidencias. Los frecuentes viajes de negocios de Carlos, a veces a lugares que parecían tener poca relación con la arquitectura. Las llamadas telefónicas en mitad de la noche que él siempre explicaba como problemas con proyectos en diferentes zonas horarias. Las veces que regresaba de un viaje con pequeñas heridas que atribuía a accidentes en obras de construcción. ¿Cómo pude no darme cuenta?, se preguntó en voz alta, repasando momentos del pasado con una nueva perspectiva. Pero incluso mientras se hacía la pregunta, sabía la respuesta. No se había dado cuenta porque confiaba en Carlos implícitamente, porque el amor a veces nos ciega a las verdades que están justo frente a nuestros ojos. María se sentó nuevamente, su mirada fija en las instrucciones detalladas que Carlos había incluido en las páginas siguientes de la carta. Coordenadas de un depósito seguro, códigos de acceso, nombres de contactos de confianza. Era como si un mundo entero, un mundo del que ella no tenía ni idea, se estuviera desplegando ante sus ojos. Por un momento, consideró ignorarlo todo. Podría quemar la carta, pretender que nunca la había recibido, continuar con su vida tal como lo había hecho durante los últimos 10 años. Sería lo más seguro, lo más fácil, pero mientras contemplaba esa opción, los ojos de María se posaron en otra fotografía, esta en la repisa de la cocina. Era de Carlos con un grupo de niños en lo que parecía ser un país en desarrollo. Recordaba cuando la tomó, durante uno de sus viajes de trabajo voluntario como él los llamaba. Ahora se preguntaba si esos niños habían sido víctimas rescatadas de alguna red de tráfico. La expresión en el rostro de Carlos en esa foto, una mezcla de determinación y compasión, tocó algo profundo en el corazón de María. De repente, entendió por qué había hecho lo que hizo, por qué había arriesgado todo, incluso su vida, por esta causa. Lo haré, Carlos, dijo con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Tu sacrificio no será en vano. Con manos que ya no temblaban, María tomó un cuaderno y un bolígrafo. Comenzó a hacer notas, a organizar la información que Carlos le había dejado. Su mente, entrenada por años de trabajo como profesora de literatura, comenzó a ver la narrativa más amplia, a entender la magnitud de lo que su esposo había estado haciendo. Mientras trabajaba, sintió como si una parte de Carlos estuviera allí con ella, guiándola, apoyándola como siempre lo había hecho. La tristeza y la confusión iniciales dieron paso a un propósito renovado. María sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, que la pondría en peligro. Pero también sabía que era lo correcto. Siempre dijiste que yo era la fuerte, murmuró, mirando otra vez la foto de su boda. Supongo que es hora de demostrarlo. Con esa resolución, María se preparó para dar el primer paso en un viaje que nunca hubiera imaginado. Un viaje que la llevaría a enfrentarse con un mundo que hasta ahora solo había conocido a través de las noticias y las películas. Un mundo de secretos, peligros y, potencialmente, de justicia. María pasó las siguientes horas sumergida en la información que Carlos le había dejado. Cada nueva página revelaba una capa más profunda de la vida secreta de su esposo, y con cada revelación, su determinación crecía. Sin embargo, también crecía su conciencia del peligro al que se enfrentaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando la cocina con una luz dorada, María finalmente se permitió hacer una pausa. Se levantó, estirando sus músculos tensos por haber estado sentada durante tanto tiempo. Caminó hacia la ventana, observando cómo las sombras se alargaban en el jardín. ¿En qué me estoy metiendo, Carlos?, murmuró, su reflejo en el cristal mezclándose con las rosas que él había plantado. Por un momento, casi pudo ver su rostro junto al de ella, su sonrisa tranquilizadora que siempre la hacía sentir que todo estaría bien. El sonido del teléfono la sacó abruptamente de sus pensamientos. María se sobresaltó, su corazón acelerándose. ¿Podría ser alguien relacionado con el trabajo de Carlos? ¿Alguien que supiera que ella había recibido la carta? Con cautela, se acercó al teléfono.
El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Dejó que sonara una vez más antes de decidirse a contestar. «Hola», dijo, tratando de mantener su voz firme. «¿Señora Sánchez?» «Soy Laura, del club de lectura. Solo llamaba para confirmar si asistirá a la reunión de mañana. Estamos discutiendo 100 años de soledad, ¿recuerda?». María exhaló lentamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. «Oh, Laura, claro. Lo siento, lo había olvidado por completo. ¿Está todo bien, María?». Suena un poco alterada. María cerró los ojos por un momento, consciente de que necesitaba mantener la compostura. Su vida normal, sus rutinas, todo eso tendría que continuar si quería evitar levantar sospechas. «Estoy bien, Laura. Solo un poco cansada. He estado reorganizando algunos papeles viejos y el tiempo se me ha pasado volando». «Oh, entiendo. Bueno, espero que pueda unirse a nosotros mañana. Su perspectiva sobre García Márquez siempre es fascinante». «Gracias, Laura. Haré todo lo posible por estar allí». Después de colgar, María se quedó mirando el teléfono. La llamada de Laura había sido un recordatorio brusco de la vida normal que estaba a punto de dejar atrás. O al menos, la vida que tendría que aprender a balancear con esta nueva realidad. Volvió a la mesa de la cocina, donde los papeles de Carlos estaban esparcidos. Entre ellos, encontró una lista de nombres y números de teléfono. «Contactos de confianza», decía en la parte superior, con la letra de Carlos. María tomó una respiración profunda. Sabía que el siguiente paso era contactar a alguien de esa lista, alguien que pudiera guiarla en este nuevo mundo. Pero antes de hacerlo, necesitaba estar segura de que estaba preparada para las consecuencias. Se levantó y caminó hacia el dormitorio que compartía con Carlos. Abrió el armario y, en la parte de atrás, detrás de cajas de zapatos y viejos álbumes de fotos, encontró una pequeña caja fuerte que Carlos había instalado años atrás. Nunca le había prestado mucha atención, asumiendo que guardaba documentos importantes del trabajo. Con manos temblorosas, María introdujo la combinación que Carlos había incluido en sus instrucciones. La puerta se abrió con un suave clic. Dentro encontró varios sobres, un pequeño dispositivo electrónico que parecía ser un disco duro externo y una pistola. María retrocedió un paso, sorprendida. Nunca había visto a Carlos con un arma, nunca habían tenido una en la casa. Ver la pistola allí, fría y amenazante, hizo que todo se sintiera repentinamente muy real. «Oh, Carlos», susurró, «¿en qué estabas metido realmente?». Ignorando por el momento la pistola, María tomó los sobres y el disco duro. Volvió a la cocina y comenzó a examinar el contenido de los sobres. Contenían más documentos, algunos en idiomas que no reconocía, otros con lo que parecían ser códigos o cifrados. El disco duro presentaba otro desafío. María encendió su vieja computadora portátil, consciente de que tendría que ser extremadamente cuidadosa con la información digital. Cuando conectó el disco, se encontró con una pantalla de contraseña. «Por supuesto», murmuró. Volvió a las notas de Carlos y, después de unos minutos de búsqueda, encontró lo que parecía ser la clave. El contenido del disco era abrumador. Archivos y archivos de información, fotografías, videos, registros financieros. María se dio cuenta de que tenía en sus manos evidencia suficiente para derribar organizaciones criminales enteras. Mientras exploraba los archivos, un nombre llamó su atención: Operación Fénix. Era una carpeta más grande que las demás. María hizo clic en ella y se encontró mirando lo que parecía ser el plan para una operación masiva de infiltración y desmantelamiento de una red de tráfico internacional. La fecha prevista para la operación era apenas unas semanas después de la muerte de Carlos. Esta es la operación de la que hablaba en su carta, se dio cuenta María. La que creía que podría costarle la vida. Con una mezcla de temor y determinación, María comenzó a leer los detalles de la Operación Fénix. Cuanto más leía, más se daba cuenta de la magnitud de lo que Carlos había estado intentando lograr. Y también del peligro al que se había enfrentado. Después de horas de lectura, con los ojos cansados y la mente saturada de información, María finalmente se reclinó en su silla. Miró el reloj, eran casi las 3 de la mañana. Sabía que lo que hiciera a continuación determinaría el curso del resto de su vida. Podía entregar toda esta información a las autoridades y lavarse las manos del asunto. O podía involucrarse, continuar el trabajo de Carlos, potencialmente poniendo su vida en riesgo pero también con la posibilidad de hacer una diferencia real en el mundo. María cerró los ojos, permitiéndose un momento de duda y miedo.
Pensó en su vida tranquila, en sus estudiantes, en sus amigos del club de lectura. Pensó en los planes que ella y Carlos habían hecho para su jubilación, planes que ahora parecían pertenecer a otra vida. Pero luego pensó en Carlos, en su valentía, en su compromiso con hacer lo correcto incluso a costa de su propia vida. Pensó en las víctimas de estas redes criminales, en las vidas que podrían salvarse si la Operación Fénix se llevaba a cabo con éxito. Abrió los ojos, su resolución renovada. Tomó su teléfono y la lista de contactos que Carlos le había dejado. Respiró profundamente y marcó el primer número de la lista. Sonó una vez, 2 veces. Al tercer tono, una voz profunda y cautelosa respondió: ¿Quién es? María se enderezó, su voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. Mi nombre es María Sánchez. Soy la esposa de Carlos Sánchez. Él me dijo que los contactara si algo le sucedía. Tengo información sobre la Operación Fénix. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, la voz habló de nuevo. Señora Sánchez, la hemos estado esperando durante mucho tiempo. Tenemos mucho de qué hablar. María miró por la ventana, donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a asomarse en el horizonte. Un nuevo día estaba comenzando, y con él, una nueva vida para María Sánchez. Sí, respondió, su voz llena de determinación. Creo que sí. Mientras colgaba el teléfono, María supo que nada volvería a ser igual. La carta de Carlos no solo había revelado su pasado secreto, sino que también había abierto la puerta a un futuro que ella nunca había imaginado. Un futuro lleno de peligros, sí, pero también de propósito y la oportunidad de honrar el legado de Carlos de una manera que nunca creyó posible. Con una última mirada a la foto de su boda, María comenzó a prepararse para lo que vendría. La viuda de un arquitecto estaba a punto de convertirse en la pieza clave para completar la misión más importante en la carrera de un agente encubierto, y aunque el miedo aún acechaba en los rincones de su mente, María se sentía más viva de lo que se había sentido en años. El capítulo de su vida con Carlos había terminado con esa carta, pero un nuevo capítulo, lleno de promesas y peligros, estaba a punto de comenzar. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras alargadas en la pequeña oficina. María Sánchez se encontraba sentada frente a un hombre de mediana edad, cabello entrecano y ojos penetrantes que parecían evaluar cada uno de sus movimientos. En el escritorio entre ellos, la carta de Carlos yacía abierta, junto con una pila de documentos que María había traído consigo. Señora Sánchez, comenzó el hombre, su voz grave y medida, mi nombre es Javier Montero. Fui el superior directo de Carlos durante los últimos 5 años de su carrera. María sintió lentamente, aún procesando la realidad de estar sentada en una oficina gubernamental no oficial, discutiendo la vida secreta de su difunto esposo. Antes de continuar, Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de María. Necesito estar seguro de que entiende completamente en lo que se está metiendo. Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Su vida, tal como la conoce, cambiará para siempre. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura. Señor Montero, he pasado los últimos 3 días leyendo cada documento que Carlos me dejó. He visto cosas que nunca imaginé que existieran. Entiendo los riesgos. Pero también entiendo lo que está en juego. Javier la estudió por un momento más antes de asentir, aparentemente satisfecho con su respuesta. Muy bien. Entonces comencemos por el principio. ¿Qué sabe usted sobre cómo Carlos se involucró en nuestro trabajo? María cerró los ojos por un momento, recordando. La carta mencionaba que comenzó hace unos 20 años. Pero no entiendo cómo. Carlos era arquitecto. Nos conocimos en la universidad mientras estudiábamos. Javier esbozó una pequeña sonrisa. Carlos era, en efecto, un arquitecto brillante. Esa no era una tapadera. De hecho, fue precisamente su talento en arquitectura lo que lo hizo valioso para nosotros. Se levantó y caminó hacia una pizarra blanca en la pared. Con un marcador, comenzó a dibujar un diagrama. Verá, señora Sánchez, las organizaciones criminales a las que nos enfrentamos no operan en callejones oscuros o almacenes abandonados. Operan en edificios de lujo, en complejos turísticos, en rascacielos corporativos. Necesitábamos a alguien que pudiera moverse en esos círculos, alguien que pudiera diseñar esos espacios y, al hacerlo, obtener acceso a información crucial. María observaba, fascinada y horrorizada a partes iguales, mientras Javier explicaba cómo Carlos había sido reclutado justo después de graduarse.
como su talento natural y su ojo para el detalle lo habían convertido en un activo invaluable. Pero, ¿cómo pudo ocultármelo durante tanto tiempo?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Javier volvió a sentarse, su expresión suavizándose por un momento. Carlos era excepcional en muchos aspectos, señora Sánchez. Pero su mayor fortaleza y su mayor debilidad era su amor por usted. Insistió en mantenerla completamente aislada de este mundo. Para protegerla, María sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Cuénteme sobre sus misiones, dijo, determinada a entender completamente la vida de su esposo. Durante las siguientes horas, Javier desgranó misión tras misión. Mostró a María fotografías, informes, grabaciones. Con cada revelación, el mundo que María creía conocer se desmoronaba un poco más, reemplazado por uno lleno de peligros y complejidades que nunca había imaginado. Vio a Carlos en lugares que nunca supo que había visitado, hablando con personas cuyos nombres solo había escuchado en las noticias. Lo vio diseñar edificios que, por fuera, parecían obras maestras arquitectónicas, pero que por dentro ocultaban pasadizos secretos y salas de vigilancia. Dijo Javier, mostrándole una foto de un lujoso hotel en Dubái, fue uno de sus mayores logros. Carlos diseñó el edificio de tal manera que pudimos monitorear las actividades de una de las redes de tráfico más grandes del mundo durante meses. La información que obtuvimos llevó al rescate de más de 200 víctimas. María observó la imagen, recordando cómo Carlos había pasado meses trabajando en ese proyecto, a menudo hasta altas horas de la noche. En ese momento, ella había estado preocupada por su salud, instándolo a que no trabajara tanto. Ahora entendía el verdadero peso que llevaba sobre sus hombros. Hubo momentos, continuó Javier, su voz más suave ahora, en que Carlos consideró dejarlo todo, contárselo todo. Especialmente después de... Javier se detuvo, como si no estuviera seguro de continuar. Después de que, presionó María, Javier suspiró. Después de que casi lo descubrieran en Estambul. Fue hace unos 7 años. Carlos estaba trabajando en un proyecto que nos habría dado acceso a una de las mayores operaciones de lavado de dinero en Europa. Pero algo salió mal. Alguien sospechó. María jadeó, recordando de repente. El accidente. Carlos tuvo un accidente en una obra. Estuvo en el hospital durante semanas. Javier asintió grimmente. No fue un accidente, señora Sánchez. Carlos fue atacado. Logró escapar, pero apenas. Fue entonces cuando comenzó a preparar todo esto, gesticuló hacia los documentos en el escritorio. Por si algo le sucedía, María se levantó abruptamente, necesitando moverse, procesar todo lo que estaba aprendiendo. Se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía ante ella. Una ciudad que, ahora se daba cuenta, ocultaba secretos oscuros tras sus fachadas brillantes. Todo este tiempo, murmuró, creí conocerlo. Creí que compartíamos todo. Sintió una mano en su hombro y se giró para ver a Javier de pie junto a ella, su expresión compasiva. Lo compartían todo, señora Sánchez. Todo lo que realmente importaba. Carlos hablaba de usted constantemente. Su amor, su vida juntos, eso era real. Era lo que lo mantenía anclado, lo que le daba fuerza para hacer lo que hacía. María asintió, agradecida por las palabras de consuelo, pero aún luchando con la magnitud de las revelaciones. Hay algo más que debes saber, dijo Javier, volviendo al escritorio y sacando una carpeta que hasta ahora había mantenido cerrada. Se trata de la última misión de Carlos. La que creemos que puede haber llevado a su muerte. María volvió a sentarse, su corazón latiendo con fuerza. La Operación Fénix, dijo, recordando los archivos que había encontrado en el disco duro. Javier la miró sorprendido. Veo que Carlos fue minucioso en la información que le dejó. Sí, la Operación Fénix. El trabajo de toda una vida para Carlos y potencialmente el golpe más grande que podríamos asestar a estas redes criminales. Abrió la carpeta, revelando mapas, diagramas y lo que parecían ser planos arquitectónicos. Carlos había diseñado no solo un edificio, sino toda una ciudad. Una ciudad que, en la superficie, sería un paraíso turístico y financiero, pero que, en realidad, nos permitiría monitorear y, eventualmente, desmantelar las operaciones de múltiples organizaciones criminales simultáneamente. María estudió los planos, reconociendo el estilo de Carlos en cada línea y curva. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. ¿Qué salió mal?, preguntó, sabiendo que debía haber habido algún problema para que Carlos terminara.
Ni siquiera podía terminar el pensamiento. Javier frunció el ceño. No estamos seguros. Carlos estaba a punto de presentar los diseños finales cuando hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando ocurrió el accidente. Siempre sospechamos que no fue realmente un accidente, pero nunca pudimos probarlo. María sintió que la habitación daba vueltas. Toda la historia que le habían contado sobre la muerte de Carlos, el accidente automovilístico, las condolencias de sus colegas arquitectos, todo había sido una elaborada mentira. ¿Por qué me lo cuentan ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué, después de 10 años, decidieron honrar los deseos de Carlos y contactarme? Javier la miró directamente a los ojos, su expresión grave. Porque creemos que la Operación Fénix aún puede llevarse a cabo. Y creemos que usted, señora Sánchez, puede ser la clave para completar lo que Carlos comenzó. María sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La vida que conocía, su tranquila existencia como profesora de literatura, parecía ahora un recuerdo distante. Ante ella se abría un camino lleno de peligros, pero también de propósito. ¿Qué necesitan que haga?, preguntó, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Javier sonrió, una mezcla de admiración y preocupación en su rostro. Primero, necesitamos que nos cuente todo lo que sabe. Cada detalle, por pequeño que parezca, de la vida de Carlos. Puede que haya pistas, conexiones que solo usted pueda ver. María asintió, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva determinación en ellos. Por Carlos, dijo suavemente. Y por todas las vidas que podemos salvar. Mientras el sol se ponía fuera de la ventana, María comenzó a hablar, desentrañando los hilos de su vida compartida con Carlos, buscando los secretos ocultos en los recuerdos que una vez creyó conocer completamente. La noche se extendía ante ellos, llena de revelaciones y la promesa de un nuevo propósito. La segunda parte de la historia de María apenas comenzaba, y con ella, la continuación del legado de Carlos y la misión que le había costado la vida. El amanecer encontró a María Sánchez de pie frente a la ventana de su habitación de hotel, observando cómo la ciudad de Madrid cobraba vida lentamente. Habían pasado 3 semanas desde su reunión con Javier Montero, 3 semanas de intenso entrenamiento y preparación para lo que estaba por venir. Su reflejo en el cristal le devolvió una mirada que apenas reconocía. El cabello, antes largo y suelto, ahora estaba cortado en un estilo más corto y práctico. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación que no había sentido en años. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Javier: es hora. El coche estará abajo en 20 minutos. María respiró hondo, calmando sus nervios. Se dirigió al pequeño escritorio donde había esparcido los últimos documentos que Carlos le había dejado. Entre ellos, una nota que había releído docenas de veces en las últimas semanas. Mi querida María, si has llegado hasta aquí, significa que has tomado la decisión de continuar mi trabajo. Sé que es mucho pedir, y parte de mí se odia por ponerte en esta posición. Pero también sé que no hay nadie en quien confíe más para llevar esto a cabo. En el depósito que te mencioné encontrarás no solo información, sino también recursos. He acumulado una suma considerable a lo largo de los años, fondos que estaban destinados a nuestro futuro juntos. Ahora, quiero que los uses para hacer el bien, para continuar la lucha que yo no pude terminar. Recuerda siempre que te amo, y que cada momento que pasamos juntos fue real y precioso para mí. Con todo mi amor, Carlos. María dobló cuidadosamente la nota y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón. Luego, con movimientos precisos que hablaban de su reciente entrenamiento, comenzó a recoger y asegurar todos los documentos. 20 minutos después, se encontraba en el asiento trasero de un coche sin marcas, junto a Javier. ¿Está lista?, preguntó él, su voz mezclada con preocupación y respeto. María asintió. Tan lista como puedo estar. Repasemos el plan una vez más. Javier sacó una tablet y comenzó a mostrar imágenes y planos. La Operación Fénix está en marcha. Gracias a la información que nos proporcionó y a los diseños de Carlos, hemos logrado infiltrarnos en la construcción del complejo turístico en la costa de Málaga. María estudió los planos, reconociendo los trazos de Carlos en cada detalle. El complejo, aparentemente un lujoso resort, era en realidad una obra maestra de vigilancia encubierta. Su papel, continuó Javier, será el de consultora de diseño de interiores. Es la única forma de que podamos tener a alguien de confianza dentro del proyecto en esta etapa crucial. María sintió un nudo en el estómago. A pesar de las semanas de preparación,
La magnitud de lo que estaba a punto de hacer la golpeó de nuevo. Javier, dijo, su voz apenas un susurro, ¿y si no puedo hacerlo? ¿Y si los decepciono a todos? ¿Si decepciono a Carlos? Javier puso una mano reconfortante en su hombro. María, Carlos confiaba en usted más que en nadie en el mundo. Y en estas semanas, he visto por qué. Tiene una fortaleza interior que va más allá de cualquier entrenamiento que podamos darle. El coche se detuvo frente a un edificio de oficinas aparentemente normal. Recuerde, dijo Javier mientras salían del vehículo, una vez que entre ahí, estará sola. Podremos monitorear, pero no intervenir directamente sin comprometer toda la operación. María asintió, ajustando el bolso que contenía su portafolio de diseñadora, repleto de dispositivos de vigilancia ocultos. Mientras caminaba hacia la entrada, los recuerdos de su vida con Carlos inundaron su mente. Cada momento feliz, cada risa compartida, cada sueño para el futuro. Pero ahora, esos recuerdos estaban teñidos con la comprensión de la doble vida que él había llevado. Señorita Rojas, la saludó un hombre de traje en la recepción, utilizando el alias que habían preparado para ella. La estábamos esperando. Por favor, sígame. María lo siguió, su corazón latiendo con fuerza pero su exterior calmado y profesional. Mientras subían en el ascensor, repasó mentalmente toda la información que había memorizado, nombres, conexiones, puntos débiles en la organización que debía explotar. La reunión transcurrió en una niebla de presentaciones, discusiones sobre diseños y decisiones aparentemente mundanas sobre colores y texturas. Pero María estaba hiperconsciente de cada palabra, cada gesto, buscando las señales que Javier le había enseñado a reconocer. Fue durante un recorrido por el sitio de construcción, mientras escuchaba a un grupo de inversores discutir sobre la distribución de ciertas áreas del complejo, que María captó la primera pista real. Y este sector será perfecto para nuestras importaciones especiales, como dijo uno de ellos, su tono casual pero sus ojos fríos y calculadores. María mantuvo su expresión neutral, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía exactamente a qué se referían con importaciones especiales y el pensamiento la llenó de una fría determinación. A medida que avanzaba el día, María se encontró navegando este mundo peligroso con una habilidad que la sorprendió. Cada conversación, cada documento que lograba accidentalmente ver, cada detalle aparentemente insignificante, todo se sumaba a un cuadro más grande y terrible. Cuando finalmente salió del edificio, ya entrada la noche, se sentía agotada pero extrañamente viva. Javier la esperaba en el coche. ¿Y bien?, preguntó, su anticipación apenas contenida. María sacó una pequeña unidad USB de su collar, un elegante accesorio que ocultaba un sofisticado dispositivo de grabación. Lo tenemos, dijo simplemente. Nombres, fechas, rutas de tráfico. Todo está aquí. Javier tomó la unidad con reverencia. María, no tiene idea de lo que acaba de lograr. Con esto, podemos. Pero María lo interrumpió, su voz firme. Esto es solo el comienzo, Javier. Carlos dedicó su vida a esto y casi le cuesta la mía también. No voy a detenerme hasta que hayamos desmantelado toda la operación. Javier la miró, una mezcla de admiración y preocupación en su rostro. María, ha hecho más que suficiente. Podemos continuar desde aquí, usted puede volver a su vida. María negó con la cabeza. ¿Qué vida, Javier? Mi vida cambió para siempre el día que recibí esa carta. No, esto es lo que debo hacer ahora. Por Carlos, por todas las víctimas y por mí misma. Mientras el coche se alejaba en la noche madrileña, María miró por la ventana, viendo la ciudad con nuevos ojos. Ya no era solo un lugar de recuerdos y una vida pasada, sino un campo de batalla en una guerra silenciosa que estaba decidida a ganar. En los meses siguientes, María se sumergió completamente en el mundo que una vez había pertenecido a Carlos. Con cada misión, con cada pieza de información que desenterraba, sentía que se acercaba más a él, entendiendo finalmente la profundidad de su compromiso y sacrificio. Hubo momentos de peligro agudo, momentos en los que María estuvo segura de que había sido descubierta. Pero cada vez, los años de vivir con Carlos, de observarlo sin saber realmente lo que observaba, le dieron una intuición que ningún entrenamiento podía proporcionar. Un año después del día en que recibió la carta, María se encontraba nuevamente en la oficina de Javier. Pero esta vez, no era ella quien escuchaba con asombro. Era Javier y un grupo de altos funcionarios, quienes escuchaban con atención mientras María desglosaba la operación de tráfico más grande que habían enfrentado. Con esta información, concluyó María, señalando una compleja red de conexiones en la pizarra, podemos no solo rescatar a cientos de víctimas,
sino también desmantelar la estructura financiera que sostiene toda la operación. El silencio que siguió fue roto por el sonido de aplausos. Javier se acercó a María, sus ojos brillantes de emoción. Lo hizo, María. Completó lo que Carlos comenzó, y fue más allá. Ha salvado incontables vidas. María sintió una ola de emociones atravesarla. Alegría por el éxito, tristeza por el costo personal y una profunda sensación de paz al saber que había honrado el legado de Carlos de la mejor manera posible. Esa noche, de vuelta en su apartamento, María sacó la vieja foto de su boda con Carlos. La miró largamente, trazando el contorno de su rostro con un dedo. Lo logramos, mi amor, susurró. Terminamos lo que empezaste. Mientras colocaba la foto de vuelta en su lugar, María reflexionó sobre el viaje increíble que había emprendido. La carta de Carlos no solo había revelado una vida secreta, sino que también había despertado en ella una fuerza y un propósito que nunca supo que poseía. El futuro aún era incierto. Sabía que su trabajo no había terminado, que siempre habría más por hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, María se sentía en paz con su lugar en el mundo, llevando adelante un legado de justicia y compasión que trascendía la pérdida y el engaño. Mientras se preparaba para dormir, María sonrió suavemente. Mañana sería otro día, otra oportunidad para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y ella estaba lista para enfrentarlo, con el amor y la fuerza de Carlos guiándola en cada paso del camino.